Hay noches en las que el silencio pesa más que 1000 palabras. Noches en las que el alma despierta, y ya no puede volver a dormir. Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo. Poder, influencia, respeto. Un nombre que resonaba en cada rincón del país como el eco de una campana en la madrugada. Pero esa noche algo tocó a su puerta. Y cuando abrió, ya no pudo cerrarla jamás. Lo que estás a punto de escuchar cambió su vida para siempre. Cambió su forma de ver el mundo. Cambió su corazón. Cambió todo. Y quizás, solo quizás, también cambie la tuya. Porque esta no es solo la historia de un hombre poderoso que cayó. Es la historia de lo que sucede cuando el cielo decide responder. Cuando la eternidad interrumpe el tiempo. Cuando Dios mismo baja a buscar a uno de sus hijos perdidos. Respira hondo. Esto va a ser largo. Va a ser profundo. Va a dolerte en lugares que no sabías que existían. Pero al final entenderás por qué esta historia necesitaba ser contada. El nombre de Sebastián Montero resonaba en cada rincón del país. No como un eco distante, sino como el trueno que anuncia la tormenta. Gobernador del estado más rico de la nación. Rostro en portadas de revistas. Voz en noticieros. Manos que firmaban leyes, que cortaban listones inaugurales, que saludaban con la precisión calculada de quien conoce el peso exacto de cada gesto público. Su oficina estaba en el piso más alto del edificio gubernamental. Ventanales enormes que miraban hacia la ciudad como un rey observando su reino. Escritorio de caoba. Sillón de cuero italiano. Fotografías perfectamente ordenadas. Sebastián con el presidente, con empresarios influyentes, con celebridades internacionales. Una vida construida sobre logros, sobre conquistas, sobre una escalera que parecía no tener fin. Cada mañana, a las 6 en punto, Sebastián despertaba. Rutina militar. Ejercicio en su gimnasio privado. Ducha fría. Traje impecable. Desayuno mientras revisaba los titulares del día. Para cuando el sol terminaba de salir, él ya había tomado decisiones que afectarían a millones de personas. Eficiencia. Control. Perfección. Esas eran las palabras que definían su vida. Pero los que lo conocían de verdad, los muy pocos que quedaban con acceso a las capas más profundas de su existencia, sabían que Sebastián Montero no siempre había sido ese hombre de traje impecable y sonrisa medida. Había sido un niño de ojos grandes que preguntaba demasiado, que miraba las estrellas desde el patio de tierra de su casa y le preguntaba a su abuela con esa curiosidad infinita que solo tienen los que aún no han sido heridos por la vida: ¿Dios está ahí arriba, abuelita? ¿Nos está viendo? Y ella, con sus manos ásperas de tanto trabajo, curtidas por años de lavar ropa ajena para poner comida en la mesa, le acariciaba la cabeza con una ternura que olía a tortillas recién hechas y le respondía con esa voz que parecía venir de un lugar más antiguo que el tiempo mismo: está en todas partes, mijito. En las estrellas, en el viento, en tu corazón. Nunca estás solo. El niño Sebastián sonreía. Y se dormía abrazando esa certeza como quien abraza una manta en el invierno. Pero eso fue hace 40 años. 40 años en los que la vida se encargó de arrancar cada una de esas certezas infantiles, como páginas de un libro que nadie volvería a leer jamás. Página tras página. Verdad tras verdad. Fe tras fe. Hasta que no quedó nada. Sebastián tenía 14 años cuando su padre murió. No de viejo, como deberían morir los padres según la lógica inocente de un adolescente. No de enfermedad prolongada que da tiempo de despedirse. Murió de rabia. De esa rabia silenciosa y venenosa que se traga un hombre cuando pierde su trabajo, cuando ve a su familia pasar hambre, cuando intenta una y otra vez levantar la cabeza y la vida se encarga de hundirla de nuevo. El infarto lo tomó una madrugada de octubre. Sebastián escuchó el grito de su madre desde su habitación. Un grito que no sonaba humano. Un grito que rasgaba la noche como un cuchillo rasga una tela. Corrió a la habitación de sus padres. Su padre estaba en el suelo, con los ojos abiertos mirando al techo. Su madre estaba arrodillada junto a él, sacudiéndolo, gritándole que despertara, que no la dejara, que por favor no la dejara sola. Pero él ya no estaba. Había dejado su cuerpo ahí, como quien deja un abrigo viejo antes de salir a un lugar donde ya no hace frío. Sebastián se quedó paralizado en el marco de la puerta. Tenía 14 años, pero en ese momento envejeció 30. Sus ojos vieron algo que no se puede desver. Su alma sintió algo que no se puede desentir. La ambulancia llegó tarde. Siempre llegaban tarde a ese barrio.
Los paramédicos movieron la cabeza con esa compasión profesional que no consuela a nadie. Declararon lo que ya todos sabían. Y mientras cubrían el cuerpo de su padre con una sábana blanca, Sebastián sintió que algo dentro de él también moría. Algo que nunca volvería a vivir. Los meses que siguieron fueron un infierno silencioso. Su madre lloró durante lo que parecieron años. Se levantaba en las madrugadas y la encontraba en la sala, arrodillada frente a una imagen de Jesús que colgaba torcida en la pared. Una imagen barata, comprada en el mercado. El marco estaba roto en una esquina. Pero para ella era lo único que quedaba. Sus labios repetían las mismas palabras, una y otra vez, como una canción rota que no puede avanzar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una y otra vez. Y otra. Y otra. Como si la repetición pudiera traer de vuelta lo perdido. Como si las palabras fueran cuerdas que pudieran jalar a los muertos desde el otro lado. Pero el padre no volvió. Y Sebastián, sentado en la oscuridad de su habitación con la espalda contra la pared y las rodillas contra el pecho, empezó a preguntarse: ¿dónde estaba Dios cuando mi padre lo necesitaba? ¿Dónde estaba cuando mi madre le rogaba entre lágrimas? ¿Dónde estaba cuando yo le pedía cada noche que lo salvara? La pregunta flotaba en el aire de su habitación como humo que no se disipa. Y nadie respondía. Las paredes no respondían. El techo no respondía. Y el Dios de su abuela, el Dios que se suponía estaba en todas partes, tampoco respondía. Así que con el tiempo, Sebastián dejó de preguntar. Primero dejó de rezar antes de dormir. Luego dejó de ir a misa los domingos. Y finalmente, dejó de creer. Porque si Dios existía y permitió que su padre muriera así, entonces ese Dios no merecía su fe. Y si Dios no existía, entonces todo esto era solo una gran mentira. Una muleta para los débiles. Un consuelo para los que no podían enfrentar la dureza de la realidad. Y Sebastián Montero decidió que él no sería débil. Nunca más. A los 18 años, Sebastián salió de su pueblo con una beca universitaria en el bolsillo y una determinación de hierro en el corazón. Derecho. Universidad Nacional. La capital. El inicio de una nueva vida. Se juró a sí mismo 3 cosas esa mañana en la que abordó el autobús que lo sacaría para siempre de ese lugar de calles de tierra y sueños rotos. 1. Nunca más sería pobre. 2. Nunca más dependería de nadie. Y 3. Nunca más perdería el tiempo esperando que un Dios imaginario le resolviera los problemas. La universidad fue brutal. No porque fuera difícil académicamente, Sebastián era brillante, sino porque cada día era un recordatorio de lo lejos que estaba de su casa. De lo diferente que era de sus compañeros con apellidos importantes y cuentas bancarias que nunca tocaban fondo. Mientras ellos salían de fiesta, él trabajaba. Mientras ellos dormían hasta tarde, él estudiaba. Mientras ellos vivían, él sobrevivía. Noches enteras en la biblioteca. El olor a café frío y libros viejos se volvió su perfume. Días sin dormir. Exámenes que parecían montañas imposibles de escalar, pero que escalaba de todas formas. Cada calificación perfecta era un clavo más en el ataúd de su antigua vida. Cada logro, una pieza más de la armadura que construía alrededor de su corazón. Y la armadura creció. Capa tras capa. Metal tras metal. Hasta que ya nadie podía ver al niño que había sido. Hasta que él mismo olvidó que ese niño había existido alguna vez. Se graduó con honores. El mejor promedio de su generación. Ofertas de trabajo de los despachos más prestigiosos del país. Eligió el más grande, el más poderoso, el que le abriría las puertas correctas. Y las puertas se abrieron. Una tras otra tras otra. Trabajó como abogado durante 5 años. Casos imposibles que ganaba con una combinación letal de inteligencia, preparación obsesiva y una capacidad casi sobrenatural para leer a las personas. Sabía exactamente qué decir, cuándo decirlo, cómo sonreír, cuándo callar. Era una máquina. Y las máquinas no tienen corazón. Fue entonces cuando la política lo llamó. O más bien, cuando él llamó a la política. Porque Sebastián había aprendido algo fundamental: el verdadero poder no estaba en los tribunales. Estaba en las oficinas donde se escribían las leyes. En los lugares donde se tomaban las decisiones que movían naciones. Empezó como asesor de un senador. Luego, jefe de campaña. Después, candidato a diputado. Ganó por márgenes históricos. La gente lo amaba. Su historia resonaba, el niño pobre que llegó a la cima. El ejemplo viviente del sueño hecho realidad. No sabían que el sueño estaba vacío. No sabían que cada noche,
Cuando se quitaba el traje y la máscara pública, Sebastián se sentaba en la oscuridad de su departamento y sentía un vacío tan profundo que podría tragarse el mundo entero. Pero había aprendido a ignorarlo. O al menos, a pretender que no existía. Sebastián conoció a Elena cuando tenía 32 años. Fue en una cena de gala. Uno de esos eventos llenos de gente importante diciendo cosas que sonaban importantes pero que no significaban nada. Él estaba aburrido, cumpliendo con el ritual social de aparecer, ser visto, estrechar manos que no sentían nada. Y entonces la vio. Elena estaba al otro lado del salón, riendo con un grupo de personas. No era la mujer más hermosa del lugar, aunque era hermosa. Era algo más. Había luz en sus ojos. Algo real. Algo que él había olvidado que existía. Se acercó. Conversaron. Y en 20 minutos, Sebastián sintió algo que no había sentido en años. Curiosidad genuina por otra persona. Elena era maestra. Trabajaba en una escuela de un barrio humilde enseñando a niños que venían de hogares rotos. Hablaba de sus alumnos con un amor que desconcertaba a Sebastián. ¿Cómo podía importarle tanto gente que ni siquiera era su familia? Porque todos somos familia, le dijo ella esa noche, con una sonrisa que parecía venir de un lugar que él no podía ubicar. Todos estamos conectados. Es lo que nos enseña Jesús. Sebastián casi se atragantó con su bebida. ¿Eres religiosa? Elena lo miró sin avergonzarse. Soy creyente. Es diferente. No se trata de religión. Se trata de una relación. Él sonrió. Esa sonrisa condescendiente que usaba cuando alguien decía algo que consideraba ingenuo. ¿Relación con quién? Con Dios. Con Jesús. Con el amor que nos creó. Sebastián debió haberse alejado en ese momento. Debió haber agradecido la conversación y buscar a alguien más pragmático, más realista, más como él. Pero no lo hizo. Porque había algo en Elena que lo fascinaba. Como una luz cálida en medio de un mundo frío. Y aunque no creía en su Dios, quería estar cerca de esa luz. Así que siguió viéndola. Los siguientes meses fueron extraños para Sebastián. Elena era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido. No le impresionaba su poder. No le interesaba su dinero. No cambiaba su forma de ser dependiendo de con quién estuviera. Era consistente. Amable con el mesero del restaurante y con el senador en la gala. Sincera hasta el punto de ser incómoda. Y profundamente, inexplicablemente feliz. Una vez, mientras caminaban por el parque un domingo por la tarde, Sebastián le preguntó: ¿cómo puedes creer en algo que no puedes ver? ¿En serio, Elena? ¿Cómo funciona eso en tu cabeza? Ella se detuvo. Lo miró con esos ojos que parecían leer más allá de las palabras, más allá de las defensas, hasta el fondo mismo de su alma. ¿Puedes ver el amor, Sebastián? ¿Qué? El amor. ¿Lo puedes ver? ¿Tocarlo? ¿Medirlo en un laboratorio? Él frunció el ceño. Es diferente. El amor es una reacción química. Oxitocina. Dopamina. Elena sonrió. No una sonrisa burlona. Una sonrisa triste. ¿Y eso es todo? ¿Químicos? Entonces, cuando tu madre lloró por tu padre, ¿solo eran químicos? Cuando me miras a mí, ¿es solo tu cerebro produciendo sustancias? Sebastián se quedó callado. Porque no tenía respuesta. Elena dio un paso hacia él. Puso su mano sobre su pecho, sobre su corazón. Lo que siento por Dios es como lo que siento por ti. No lo veo. Pero lo siento. A ti. Tan real como mi propio latido. Tan cierto como que el sol va a salir mañana. No necesito verlo para saber que está ahí. Y por primera vez en años, Sebastián sintió algo parecido a la duda. No duda sobre su ateísmo. Duda sobre si él realmente sabía todo lo que pensaba que sabía. Se casaron un año después. Fue una boda pequeña. Elena quiso que fuera en una iglesia. Sebastián accedió porque la amaba, no porque creyera. Se paró frente al altar sintiéndose como un impostor. Las palabras del sacerdote resonaban vacías en sus oídos. Pero cuando vio a Elena caminar hacia él con ese vestido blanco y esa sonrisa que iluminaba todo el lugar, cuando ella puso su mano en la suya y le dijo acepto con lágrimas en los ojos, Sebastián sintió que quizás, solo quizás, había algo más grande que él en el universo. Pero el sentimiento pasó. Como pasan todas las cosas que no queremos enfrentar. Tuvieron 2 hijos. Mateo nació primero.
Un niño de ojos grandes y curiosos que se parecía tanto a Sebastián que daba miedo. Elena decía que Dios le había dado un segundo chance de ser niño otra vez. Sebastián solo veía responsabilidad. Ana llegó 3 años después. Una niña de risa contagiosa y preguntas imposibles de responder. Tenía el espíritu de su madre. Esa capacidad de ver belleza en todo. De amar sin condiciones. Los primeros años fueron buenos. O al menos, Sebastián pensaba que lo eran. Trabajaba mucho. Demasiado, según Elena. Pero era necesario, le explicaba él. Estaba construyendo un futuro para ellos. Una vida donde nunca les faltara nada. Pero nos faltas tú, le decía Elena algunas noches, cuando él llegaba después de que los niños ya estaban dormidos. Estoy aquí. No. Tu cuerpo está aquí. Pero tú estás en otro lugar. Siempre en otro lugar. Él se encogía de hombros. Se aflojaba la corbata. Revisaba su teléfono. Y Elena aprendía a callar. Porque hay cosas que no se pueden decir 1000 veces. Hay conversaciones que se vuelven rituales vacíos. Y hay matrimonios que se mueren de a poquito, tan lento que nadie nota exactamente cuando dejaron de estar vivos. Sebastián se perdió el primer día de escuela de Mateo. Tenía una reunión importante. Una que no podía reprogramar. Elena mandó fotos. Mateo con su mochila nueva. Sonriendo. Pero en sus ojos había algo. Una pregunta silenciosa: ¿dónde está papá? Se perdió la obra de teatro de Ana. Ella hacía de árbol. Solo tenía que estar ahí parada con los brazos levantados. Pero para ella era el papel más importante del mundo. Practicó durante semanas. Le preguntaba a Sebastián cada noche: ¿vas a ir, papi? ¿Me vas a ver? Claro que sí, princesa. No me lo perdería por nada. Pero cuando llegó el día, tenía una entrevista. Una oportunidad mediática importante. La campaña para gobernador estaba en marcha. No podía faltar. Ana lo esperó entre bambalinas. Buscaba su rostro entre el público. Elena le tomó un vídeo, le mandó mensaje tras mensaje. Él los vio después. Cuando ya todo había terminado. Ana haciendo de árbol. Perfecta. Quieta. Con los brazos levantados. Y al final, cuando todos aplaudían, ella bajaba los brazos y buscaba con la mirada. Buscando a alguien que no estaba ahí. Las cenas familiares se volvieron silencios incómodos. Sebastián llegaba tarde. Cenaba rápido. Revisaba correos en su teléfono mientras Elena intentaba hacer conversación y los niños empujaban la comida en sus platos. Papá, hoy en la escuela. Espera, Mateo. Déjame terminar esto. Pero es que... Después, hijo. Después. Pero el después nunca llegaba. Y los niños aprendieron a dejar de intentar. Aprendieron que papá era alguien importante. Alguien que salía en la televisión. Alguien a quien la gente detenía en la calle para tomarse fotos. Pero también aprendieron que papá era alguien que nunca estaba realmente presente. Ni siquiera cuando estaba en la misma habitación. Elena seguía sonriendo. Seguía siendo amable. Seguía llevando a los niños a la iglesia cada domingo. Pero su mirada ya no era la misma. Había una tristeza en ella. Una resignación. Como alguien que ha gritado tanto que finalmente se quedó sin voz. Una noche, Sebastián la encontró sentada en la cama con la Biblia abierta en su regazo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas en silencio. ¿Qué pasa?, preguntó él, genuinamente preocupado por primera vez en meses. Elena levantó la mirada. Y en sus ojos había algo que lo asustó. Algo parecido a la renuncia. A la aceptación de una pérdida. Estoy orando por ti. Elena. No. Déjame terminar. Su voz tembló. Estoy orando porque sé que te estoy perdiendo. Ya perdí al hombre que amé. Ahora solo veo a alguien que se parece a él. Que suena como él. Pero que no es él. Sebastián sintió una punzada en el pecho. Estoy aquí. Trabajo para ustedes. Todo lo que hago es por esta familia. No. Elena cerró la Biblia. Todo lo que haces es por ti. Para llenar ese vacío que llevas dentro. Ese vacío que solo Dios puede llenar, pero que tú insistes en llenar con trabajo. Con poder. Con todo menos con lo que realmente necesitas. Y aquí vamos otra vez con Dios. Sí. Elena se puso de pie. Aquí vamos otra vez con Dios. Porque es lo único que importa, Sebastián. Lo único.
Y tú te niegas a verlo. Te niegas a aceptarlo. Te niegas a rendirte. ¿Rendirme? ¿A qué? ¿A una fantasía? ¿A un cuento de hadas para gente que no puede enfrentar la realidad? Elena lo miró con una tristeza tan profunda que parecía un abismo. Algún día vas a despertar. Y ese día te vas a dar cuenta de que todo lo que construiste no era nada. Espero estar ahí cuando eso pase. Pero no sé si lo estaré. Y salió de la habitación, dejándolo solo. Como siempre. 3 años después de esa conversación, Sebastián Montero se convirtió en gobernador. La campaña había sido brutal. Perfecta. Una maquinaria bien aceitada que no dejaba nada al azar. Discursos escritos por los mejores. Imagen cuidada hasta el último detalle. Una narrativa poderosa, el niño pobre que llegó a la cima. El hombre del pueblo que nunca olvidó sus raíces. Era todo mentira. Bueno, no todo. Si había sido pobre. Si había llegado a la cima. Pero sus raíces, esas las había arrancado hace tanto tiempo que ya ni recordaba dónde las había enterrado. La noche de la victoria, Sebastián estaba en el escenario frente a miles de personas. Las luces. Los gritos. Los aplausos. Todo era embriagador. Todo era perfecto. Miró entre la multitud. Elena estaba ahí, con Mateo y Ana. Aplaudían. Sonreían. Pero había algo en los ojos de Elena. Algo que él no quiso ver. No en ese momento. No cuando estaba en la cúspide de todo lo que había luchado por alcanzar. Esa noche durmió 3 horas. Al día siguiente empezó a gobernar. Y el mundo se volvió aún más pequeño. Aún más solitario. Aunque estaba rodeado de más gente que nunca. 18 meses después de asumir el cargo, a Sebastián lo invitaron al programa de entrevistas políticas más visto del país. Frente a Frente se transmitía todos los martes a las 9 de la noche. Lo veían 12 millones de personas. Era el lugar donde se hacían y deshacían carreras políticas. Donde las preguntas eran afiladas como cuchillos y las respuestas podían convertirse en titulares que duraban semanas. El conductor era Julio Montemayor. Un hombre de 60 años, cabello completamente blanco, voz grave, mirada penetrante. Había entrevistado a presidentes, a dictadores, a criminales. No le temía a nadie. No le debía nada a nadie. Sebastián llegó al estudio 2 horas antes de la grabación. Su equipo lo preparó. Repasaron las posibles preguntas. Las respuestas. Los puntos clave que debía tocar. Las frases que debían convertirse en soundbites virales. Recuerda, le dijo su jefe de comunicaciones, una mujer eficiente de lentes gruesos, el objetivo es proyectar cercanía. Autenticidad. La gente te ve como alguien lejano. Necesitamos romper esa percepción. Sebastián asintió. Pero no estaba nervioso. Nunca lo estaba. Las entrevistas eran solo un juego. Y él era muy bueno jugando. La entrevista comenzó a las 9 en punto. Las cámaras se encendieron. Las luces iluminaron el set. Sebastián estaba sentado frente a Julio Montemayor, separado solo por una mesa de cristal. Las primeras preguntas fueron las esperadas. Economía. Tasas de desempleo. Proyectos de infraestructura. Sebastián respondía con fluidez. Datos. Cifras. Historias de éxito. Tenía todo memorizado. Cada palabra calculada. El público en el estudio asentía. Algunos aplaudían. 15 minutos. 20. 25. Todo iba perfecto. Y entonces Julio Montemayor hizo la pregunta. La pregunta que nadie había anticipado. La pregunta que cambiaría todo. Julio se reclinó en su silla. Cruzó las manos sobre la mesa. Miró directamente a los ojos de Sebastián con esa intensidad que había hecho confesar a generales y llorar a ministros. Gobernador Montero, hemos hablado mucho sobre sus políticas. Sobre sus planes. Pero quiero hacer una pregunta diferente. Una pregunta personal. Sebastián sonrió. Su sonrisa de siempre. Confiada. Adelante. En este país, la gran mayoría de la población se considera creyente. Católicos, cristianos, evangélicos, millones de personas que viven su fe con profundidad. Que oran. Que van a misa. Que encuentran en Dios el sentido de sus vidas. Julio hizo una pausa. Usted, gobernador, ¿cuál es su relación con Dios? El silencio en el estudio fue absoluto. Las cámaras hicieron zoom. El mundo entero miraba.
Esperando. En los camerinos, su equipo entró en pánico. Nadie había preparado esa pregunta. Nadie la había visto venir. Pero Sebastián no se inmutó. Sonrió. Esa sonrisa que había practicado durante años. Esa sonrisa que desarma. Que encanta. Que convence. Julio, yo respeto profundamente a las personas creyentes. Mi propia esposa es una de ellas. Una mujer de fe inquebrantable. Y admiro eso. De verdad. Pero no respondió mi pregunta. ¿Cuál es su relación con Dios? La sonrisa de Sebastián se ensanchó. Y había algo en ella. Algo que su equipo reconoció de inmediato. Algo peligroso. Arrogancia. Mire, Julio. Voy a ser honesto. Completamente honesto. Porque creo que la gente merece honestidad, no políticos que finjan ser lo que no son. Lo escucho. Sebastián se reclinó en su silla. Relajado. Como si estuviera conversando con un amigo en un café, no frente a 12 millones de personas. Personalmente, creo que la fe es algo que la gente necesita cuando no puede enfrentar la realidad. Hubo un murmullo en el estudio. Julio levantó una ceja. ¿Está diciendo que la fe es una ilusión? Estoy diciendo que yo prefiero creer en lo que puedo ver. En lo que puedo hacer. En el trabajo. En el esfuerzo. En las decisiones inteligentes. No necesito aún, hizo una pausa, y en esa pausa estaba el abismo, a un Jesús imaginario que me resuelva los problemas. El murmullo se convirtió en silencio. Un silencio pesado. Denso. Como el aire antes de una tormenta. Julio Montemayor se inclinó hacia adelante. Gobernador, millones de personas en este país creen en Jesús. No como una muleta. Como una verdad. Como el centro de sus vidas. ¿Qué les diría a ellos? Y ahí fue cuando Sebastián cometió el error. El error que lo cambiaría todo. Soltó una risa. No una risa malvada. No era un hombre cruel. Pero sí era una risa desdeñosa. Condescendiente. La risa de alguien que se siente superior. Les diría que está bien. Si necesitan creer en algo para sentirse mejor, adelante. Cada quien con sus muletas. Pero que no esperen que el cielo les resuelva la vida. La vida se resuelve aquí. Se dio un golpe en el pecho. Con trabajo. Con decisiones. Con inteligencia. ¿Y Jesús? Sebastián miró directamente a la cámara. A los 12 millones de personas que lo veían. Y dijo: si Jesús existiera, si de verdad tuviera el poder que dicen los creyentes, ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Tanta enfermedad? ¿Tanta injusticia? ¿Tanta gente sufriendo todos los días? Hizo una pausa dramática. ¿Dónde está Jesús cuando los niños mueren de hambre? ¿Dónde está cuando las madres lloran por sus hijos asesinados? ¿Dónde está cuando más se le necesita? Otro silencio. Pero este era diferente. Este silencio no era de shock. Era de ofensa. De dolor. De algo roto. Julio Montemayor respiró profundo. Gobernador, ¿está usted diciendo que Jesús no existe? Sebastián se encogió de hombros. Estoy diciendo que si existe, no está muy interesado en nosotros. Y francamente, Julio, estoy cansado de la hipocresía. Estoy cansado de políticos que se arrodillan en las iglesias los domingos y roban los lunes. Prefiero ser honesto. No creo. Y no voy a fingir que creo solo para ganar votos. Y con eso, Sebastián Montero selló su destino. Aunque aún no lo sabía. La entrevista terminó 10 minutos después. Sebastián salió del estudio sintiéndose bien. Liberado. Había dicho la verdad. Por fin. Después de años de evadir, de sonreír diplomáticamente, de no ofender a nadie. Había dicho lo que realmente pensaba. Y se sentía bien. Su equipo no opinaba lo mismo. Cuando entró al camerino, 5 personas lo esperaban con caras de funeral. ¿Qué? Preguntó, genuinamente confundido. Su jefa de prensa fue la primera en hablar. Gobernador, ¿tiene idea de lo que acaba de hacer? Dije la verdad. Insultó a millones de personas. No insulté a nadie. Solo expresé mi opinión. Se burló de Jesús. En cadena nacional. Sebastián se aflojó la corbata. Exhaló. Exageran. La gente respeta la honestidad. Uno de sus asesores, un hombre joven de traje impecable, le mostró su teléfono. Mire las redes sociales. Sebastián tomó el teléfono. Y por primera vez,
sintió una punzada de preocupación. Twitter estaba explotando. Facebook, Instagram, todos. Almohadilla Montero burlón de Dios. Almohadilla no es mi gobernador. Almohadilla Jesús es real. Miles de comentarios. Decenas de miles. Y creciendo cada segundo. ¡Qué vergüenza de gobernador! Que Dios tenga misericordia de su alma. Perdió mi voto para siempre. Esto es lo que pasa cuando el poder se te sube a la cabeza. Sebastián devolvió el teléfono. Pasará. Siempre pasa. Pero en sus ojos, por primera vez, había duda. El viaje de regreso a casa fue tenso. Su equipo seguía en modo crisis. Llamadas. Reuniones de emergencia. Estrategias de control de daños. Pero Sebastián miraba por la ventana de la camioneta blindada y no decía nada. Las calles de la ciudad pasaban como fantasmas. Luces. Gente. Vida. Todo ajeno. Todo distante. Cuando llegó a su casa, una mansión en la zona más exclusiva de la ciudad, ya era medianoche. Elena lo esperaba en la sala. Estaba sentada en el sofá, con la televisión apagada, las manos en el regazo, la mirada fija en algún punto de la pared. Sebastián entró. Dejó su maletín en el suelo. Elena. Ella levantó la mirada. Y en sus ojos había algo que él nunca había visto antes. Decepción. No enojo. No tristeza. Decepción. Como cuando un padre mira a su hijo y se da cuenta de que se convirtió en algo que nunca quiso que fuera. Vi la entrevista, dijo, con voz suave. Demasiado suave. Elena, yo solo. No. Se puso de pie. No digas nada. Porque nada de lo que digas va a cambiar lo que hiciste. No hice nada malo. Solo dije lo que pienso. Elena dio un paso hacia él. Y había lágrimas en sus ojos, pero no las dejaba caer. Te burlaste de él, Sebastián. Te burlaste del hombre que dio su vida por ti. Que murió en una cruz para que tú pudieras vivir. Y lo hiciste frente a todo el país. Con esa sonrisa arrogante. Como si fuera una broma. Elena, tú sabes que yo no creo. Lo sé. Su voz se quebró. Claro que lo sé. He vivido con eso durante años. He orado por ti. He rogado a Dios que toque tu corazón. Que abra tus ojos. Pero esto, señaló hacia ninguna parte, hacia todo, esto es diferente. Esto no es solo no creer. Esto es burlarse. Esto es ofender. Esto es escupir en la cara de millones de personas que aman a Jesús con todo su corazón. Sebastián sintió algo parecido a la culpa. Pero la empujó hacia abajo. Como siempre. Si la gente se ofende, es su problema. No el mío. Elena lo miró durante largo rato. Y en ese silencio, algo entre ellos se rompió definitivamente. Voy a orar por ti, dijo finalmente, con voz temblorosa. Porque lo que viene, no va a ser fácil. ¿Qué viene? Nada viene. Mañana todo se habrá olvidado. Elena negó con la cabeza lentamente. No. No se va a olvidar. Porque hay cosas que no se pueden decir. Hay líneas que no se pueden cruzar. Y tú acabas de cruzar la más grande de todas. Y subió las escaleras, dejándolo solo en medio de esa casa enorme. Esa casa llena de cosas caras y vacía de todo lo que importaba. Sebastián se sirvió un whisky. Se sentó en su estudio. Encendió su laptop. Las redes sociales seguían explotando. Pero también había defensores. Gente que aplaudía su valentía. Ateos que lo celebraban como un héroe. Políticos laicos que tuiteaban su apoyo. Sebastián leyó esos comentarios. Se aferró a ellos. Porque necesitaba creer que había hecho lo correcto. Porque la alternativa era aceptar que había cometido un error. Y Sebastián Montero no cometía errores. O al menos, eso creía. A las 2 de la madrugada, apagó la computadora. Subió a su habitación. Elena ya estaba dormida. O fingía estarlo. Se puso la pijama. Se acostó. Miró el techo. Por un momento, solo un momento, sintió algo extraño. Como si alguien lo estuviera observando. Como si el universo mismo hubiera tomado nota de lo que había dicho. Pero sacudió la cabeza. Cansancio. Estrés. Nada más. Cerró los ojos. Y se durmió. Sin saber que esa sería la última noche normal de su vida. Sin saber que en pocas horas,
Todo lo que creía saber sobre la realidad se haría pedazos. Sin saber que alguien había decidido responder. Sebastián no sabe qué hora era cuando despertó. La habitación estaba completamente oscura. Ni siquiera la luz de la luna entraba por las ventanas. Las cortinas gruesas se encargaban de eso. Pero no fue la oscuridad lo que lo despertó. Fue una sensación. La sensación de que algo en el aire había cambiado. Como cuando cambia la presión atmosférica antes de una tormenta. Como cuando sabes que algo va a pasar sin saber exactamente qué. Abrió los ojos lentamente. Elena dormía a su lado. Podía escuchar su respiración suave y rítmica. El reloj digital en la mesa de noche marcaba las 3:33 de la madrugada. La hora de la madrugada donde el mundo está más quieto. Donde el velo entre lo visible y lo invisible es más delgado. Sebastián intentó moverse. No pudo. No era parálisis del sueño. Había experimentado eso antes. Esto era diferente. Su cuerpo no estaba paralizado. Simplemente, no podía moverlo. Como si una fuerza invisible lo mantuviera en su lugar. Pero podía respirar. Podía parpadear. Podía mover los ojos. Y fue con esos ojos que lo vio. Al pie de la cama. Una figura. Su corazón se detuvo por completo. Luego empezó a latir tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. La figura no era una sombra. No era una alucinación. Era real. Tan real como la cama donde estaba acostado. Tan real como Elena durmiendo a su lado. Era un hombre. De pie. Quieto. Mirándolo. Su rostro estaba parcialmente oculto por la oscuridad, pero había una luz tenue, suave, que emanaba de él. No era luz eléctrica. No era luz de vela. Era algo más. Algo que Sebastián nunca había visto. Intentó gritar. Su voz no salió. Intentó despertar a Elena. No pudo moverla. El hombre dio un paso adelante. Y entonces Sebastián pudo verlo mejor. Era joven. Quizás 30 años. Cabello largo hasta los hombros. Barba. Vestía ropa simple. Una túnica blanca, antigua. Pero eran sus ojos lo que paralizó a Sebastián. Esos ojos lo veían. De verdad lo veían. No solo su cuerpo. No solo su rostro. Lo veían completo. Cada pensamiento. Cada secreto. Cada mentira que se había dicho a sí mismo. Y en esos ojos había algo que Sebastián no podía comprender. Amor. Amor puro. Sin condiciones. Sin juicio. Solo amor. Pero también tristeza. Una tristeza infinita. El hombre habló. Su voz llenó la habitación sin ser fuerte. Era suave, pero imposible de ignorar. Sebastián. Ese nombre. Su nombre. Dicho de una manera que nadie jamás lo había pronunciado. Con conocimiento total. Con familiaridad eterna. Sebastián sintió que algo dentro de él se quebraba. Sabía quién era. Lo sabía con cada fibra de su ser. Con cada átomo de su existencia. Era Jesús. El mismo Jesús del que se había burlado horas antes. El mismo Jesús que había llamado imaginario. Estaba ahí. Real. Vivo. Imposible. Pero cierto. No. Logró susurrar Sebastián. No puede ser real. Esto no es real. Jesús inclinó la cabeza ligeramente. Y había compasión en su gesto. ¿De verdad lo crees? Estoy soñando. Tengo que estar soñando. ¿Lo estás? Sebastián intentó pellizcar. Sí. Pero aún no podía mover sus manos. Esto no puede estar pasando. Tú no existes. Eres solo una historia. Un mito. ¿Una muleta para los débiles? Jesús completó la frase. Sin sarcasmo. Solo repitiendo las palabras exactas que Sebastián había dicho en televisión. La vergüenza golpeó a Sebastián como un tsunami. Por primera vez en años, sintió vergüenza real. No la vergüenza social de decir algo incorrecto, sino la vergüenza profunda de estar desnudo frente a la verdad. Yo no quise. Sí quisiste. La voz de Jesús era suave pero firme. Dijiste exactamente lo que pensabas. Lo que has pensado durante décadas. Las lágrimas empezaron a formarse en los ojos de Sebastián. Lágrimas que no podía contener. Si eres real, si de verdad eres quien creo que eres, entonces ¿por qué dejaste morir a mi padre? ¿Por qué dejaste que mi madre llorara durante años?
¿Por qué nunca respondiste cuando yo te llamaba siendo niño? Jesús dio otro paso adelante. Y ahora estaba más cerca. Sebastián podía ver cada detalle de su rostro. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos. La profundidad de su mirada. Siempre respondí, Sebastián. Pero tú dejaste de escuchar. Eso no es cierto. Yo te llamé. Te rogué. Y no hiciste nada. No hice nada. Jesús extendió su mano. Ven. Déjame mostrarte algo. Sebastián sintió que su cuerpo recuperaba el movimiento. Se incorporó lentamente. Miró a Elena. Seguía dormida. Como si nada de esto estuviera pasando. Ella no puede verme, explicó Jesús. Esta noche es solo para ti. Sebastián bajó de la cama. Sus piernas temblaban. Todo su ser temblaba. ¿Qué? ¿Qué me vas a mostrar? Jesús lo miró con esos ojos llenos de amor y tristeza. La verdad. La verdad que has evitado durante toda tu vida. Y antes de que Sebastián pudiera responder, el mundo a su alrededor se desvaneció. Cuando la realidad volvió a solidificarse, Sebastián ya no estaba en su habitación. Estaba de pie en medio de un lugar que reconoció de inmediato. Un lugar que no había visto en 30 años, pero que estaba grabado en su memoria como un tatuaje en el alma. El patio de tierra de su infancia. La casa de su abuela. Todo estaba exactamente como lo recordaba. Y eso era imposible, porque esa casa había sido demolida hacía décadas. Pero ahí estaba. El árbol de mango viejo y torcido. El columpio oxidado colgando de una rama gruesa. Las gallinas picoteando el suelo. El pozo de agua al fondo. La ropa tendida meciéndose con el viento. Y el olor. El olor a tierra mojada después de la lluvia. A leña quemándose en la cocina. A tortillas recién hechas. Sebastián sintió que sus piernas dejaban de sostenerlo. Cayó de rodillas en la tierra. ¿Cómo? Jesús estaba de pie junto a él. Este es tu pasado. El lugar donde todo comenzó. Y entonces Sebastián lo vio. Un niño. Sentado en los escalones de la entrada de la casa. El niño tenía 7 años. Cabello negro despeinado. Ojos grandes y tristes. Pies descalzos. Era él. Era Sebastián a los 7 años. Y estaba llorando. El niño tenía las manos cubriendo su rostro. Sus pequeños hombros temblaban con cada sollozo. Y desde dentro de la casa, podían escucharse gritos. La voz grave de su padre, furiosa, gritando cosas que ningún niño debería escuchar. La voz de su madre, suplicante, tratando de calmar la situación. El sonido de algo rompiéndose. Un plato. Un vaso. Y el niño en los escalones lloraba más fuerte. Sebastián, el adulto, sintió que no podía respirar. No. No quiero ver esto. Por favor. No quiero verlo. Tienes que verlo, dijo Jesús suavemente. El niño Sebastián se levantó de repente y corrió. Corrió hacia el fondo del patio, hacia el árbol de mango. Se sentó ahí, en las raíces expuestas, abrazando sus rodillas contra su pecho. Temblando. Llorando. Y entonces, sucedió algo. Una luz suave empezó a envolver al niño. Una luz cálida, dorada. Y aunque el niño no podía verla, Sebastián sí podía. Jesús estaba ahí. Jesús estaba arrodillado junto al niño. Su mano estaba sobre la cabeza del pequeño Sebastián. Y aunque el niño no podía ver a Jesús, había dejado de temblar. Y Jesús susurraba. Palabras que solo el alma del niño podía escuchar. No estás solo, pequeño. Yo estoy aquí. Siempre he estado aquí. Y siempre estaré aquí. El niño Sebastián levantó la mirada hacia el cielo. No vio a Jesús. Pero había dejado de llorar. Había algo en sus ojos. Algo parecido a la paz. Se quedó ahí sentado, bajo el árbol, en silencio. Y los gritos dentro de la casa eventualmente cesaron. Sebastián, el adulto, estaba llorando sin control. Tú estuviste ahí. Siempre estuve ahí, confirmó Jesús, ahora de pie junto a él. En cada momento de dolor. En cada noche de soledad. En cada lágrima que derramaste. Nunca te abandoné. Pero yo no te sentí. Nunca te sentí. Jesús se arrodilló junto a Sebastián. Porque empezaste a construir muros. Muros alrededor de tu corazón. Cada decepción era un ladrillo más. Cada dolor, otra capa. Hasta que los muros fueron tan gruesos que ya no podía sentir nada. Ni mi presencia.
Ni el amor de tu madre. Ni siquiera el tuyo propio. Sebastián sollozó. Yo era solo un niño asustado. Lo sé. Jesús puso su mano sobre el hombro de Sebastián. Y te amaba entonces. Te amo ahora. Y te amaré siempre. La escena empezó a desvanecerse. El patio de tierra. La casa. El árbol. Todo se disolvió como humo. Y se solidificó en otro lugar. Un hospital. Sebastián reconoció el lugar de inmediato. Las paredes verdes pálidas. El olor a desinfectante. Los sonidos de monitores pitando. Era la noche en que nació su hijo Mateo. Sebastián se vio a sí mismo, 12 años más joven. Estaba de pie junto a una cama donde Elena yacía exhausta pero radiante. En sus brazos, un bulto pequeño envuelto en mantas azules. Su hijo recién nacido. No. Susurró Sebastián. No quiero ver esto. ¿Por qué no? Preguntó Jesús. Porque Sebastián sabía lo que venía después. Sabía que ese hombre en el hospital, ese padre joven lleno de esperanza, eventualmente se convertiría en alguien que estaría ausente. Que elegiría reuniones sobre juegos de pelota. Contratos sobre abrazos. Poder sobre presencia. En la escena del hospital, Elena levantó la mirada hacia el joven Sebastián. Mira lo que hicimos, dijo, con lágrimas de alegría. Mira a nuestro hijo. El joven Sebastián sonrió. Una sonrisa genuina. No la sonrisa política que vendría después, sino una sonrisa real, llena de amor y asombro. Extendió su dedo. El bebé lo agarró con su pequeña mano. Y en ese momento, el joven Sebastián lloró. Lloró porque estaba feliz. Porque estaba asustado. Porque acababa de entender el peso de la responsabilidad. El peso de ser padre. Te prometo que voy a cuidarte, le susurró al bebé. Voy a darte todo lo que yo nunca tuve. Vas a tener la mejor vida. Te lo juro. Pero Sebastián, el del presente, sabía la verdad. Sabía que había roto esa promesa. No intencionalmente. Pero la había roto. Le dio a Mateo todo materialmente. Pero se olvidó de darse a sí mismo. Y entonces Jesús señaló algo que Sebastián no había visto. En la esquina de la habitación, casi imperceptible, había una presencia. Una luz. Jesús estaba ahí. En el momento del nacimiento de su hijo. Sosteniendo al bebé con una ternura infinita, bendiciendo su entrada al mundo, antes de que las manos de los doctores lo recibieran. Yo estuve ahí, dijo Jesús. En el nacimiento de Mateo. En el nacimiento de Ana. En cada momento de alegría que tuviste. En cada aniversario. En cada logro. Pero nunca me viste. Sebastián cayó de rodillas otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué sigues ahí si yo nunca te busqué? Si yo te rechacé. Si yo me burlé de ti. Jesús se arrodilló frente a él. Tomó el rostro de Sebastián entre sus manos. Y lo obligó a mirarlo a los ojos. Porque yo no amo condicionalmente, Sebastián. No amo solo a los que me aman. No amo solo a los que creen. Te amo porque eres mío. Siempre lo has sido. Desde antes de que nacieras. Desde antes de la fundación del mundo. Sebastián no podía dejar de llorar. No merezco ese amor. Nadie lo merece. Por eso es gracia. La escena volvió a cambiar. Esta vez, estaban en la sala de la casa actual de Sebastián. Era una noche reciente. Él lo recordaba perfectamente. Sebastián, vestido con ropa casual, estaba sentado en el sofá de cuero. Tenía su laptop abierta. Revisando correos. Siempre revisando correos. Ana, su hija de 9 años, entró a la sala. Llevaba un cuaderno en las manos. Se acercó tímidamente. Papá. Sebastián no levantó la mirada de la pantalla. ¿Puedes ayudarme con la tarea? Es que no entiendo este problema de matemáticas. Ahora no, cariño. Estoy ocupado. Pero es que mañana tengo que entregarla y... Dije que ahora no. La voz de Sebastián fue más fuerte de lo necesario. Ana se quedó quieta. Su labio inferior tembló. Bajó la mirada. Está bien, susurró. Y se fue. Subió las escaleras lentamente. Y cuando estaba segura de que nadie la veía, las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. Sebastián, el del presente, sintió que algo se le rompía en el pecho. No. No fue mi intención. Lo sé, dijo Jesús. Nunca es tu intención. Pero ella no lo sabe. Para ella,
Su papá siempre está ocupado. Siempre hay algo más importante que ella. Yo trabajo para ellos. Todo lo que hago es por ellos. Jesús lo miró con una tristeza profunda. ¿De verdad? ¿O lo haces porque tienes miedo de detenerte? Miedo de enfrentar el vacío que llevas dentro. El vacío que ha estado ahí desde que eras un niño llorando bajo un árbol de mango. Sebastián se quedó en silencio. Porque era cierto. Todo era cierto. Había pasado su vida entera corriendo. Construyendo. Escalando. Llenando cada segundo con trabajo, con logros, con distracciones. Porque cuando se detenía, sentía el vacío. Y el vacío daba miedo. Jesús extendió su mano otra vez. Ven. Queda una cosa más que debes ver. Sebastián, temblando, tomó su mano. La mano de Jesús era cálida. Real. Y en su toque había algo que Sebastián no había sentido en décadas. Seguridad. El mundo se oscureció completamente. Y Sebastián supo, con un terror absoluto, que lo que venía sería lo más difícil de ver. Cuando la oscuridad se disipó, Sebastián estaba de pie en medio de una calle. Pero no era una calle normal. Era una calle vacía. Desolada. Las casas a ambos lados estaban en ruinas. Paredes agrietadas. Ventanas rotas. Puertas colgando de bisagras oxidadas. No había árboles. Ni plantas. Ni siquiera maleza creciendo entre las grietas del pavimento. El cielo era de un gris opresivo. No había sol. No había nubes. Solo gris. Un gris eterno, inmóvil. El aire era denso. Pesado. Como respirar agua. ¿Dónde estamos?, preguntó Sebastián, su voz apenas un susurro. Jesús caminó a su lado. Este es el mundo que construyes cuando me niegas. Cuando niegas al amor. A la esperanza. Al propósito. Sebastián miró a su alrededor. Había personas caminando por la calle. Pero no se veían entre sí. Caminaban con la mirada perdida, vacía. Sus rostros eran grises, como el cielo. Sin expresión. Sin vida. ¿Qué les pasa? Viven sin propósito. Sin amor. Sin esperanza. Porque eligieron creer que no hay nada más que esto. Que la vida es solo un accidente. Un parpadeo entre dos eternidades de nada. Sebastián sintió un escalofrío que le recorría todo el cuerpo. Pero yo no quiero esto. Yo nunca quise esto. Y sin embargo, es lo que propagas. Con tus palabras. Con tu ejemplo. Con tu influencia. Jesús señaló a un hombre que estaba sentado en una esquina. Sebastián reconoció su rostro. Era Miguel Sánchez. Un joven político que lo admiraba. Que había citado sus palabras en discursos. Que lo veía como un mentor. Pero aquí, en este lugar gris, Miguel estaba llorando. Su rostro estaba hundido en sus manos. Sus hombros temblaban. ¿Por qué llora?, preguntó Sebastián. Jesús no respondió. Solo señaló. Sebastián se acercó. Y aunque no quería, podía escuchar los pensamientos de Miguel. Como si estuvieran siendo transmitidos directamente a su mente. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Trabajé toda mi vida. Tuve éxito. Dinero. Poder. Pero ahora que estoy aquí, al final, me doy cuenta de que nunca amé. Nunca perdoné. Nunca encontré paz. Seguí las palabras de Sebastián Montero. Creí que el trabajo era suficiente. Que el éxito era el propósito. Pero me equivoqué. Y ahora es demasiado tarde. Sebastián sintió que se ahogaba. Yo no sabía, no quise. Lo sé, dijo Jesús. Pero la ignorancia no borra las consecuencias. Caminaron más adelante. Y Sebastián vio a más personas. Personas que había conocido. Personas que habían escuchado su entrevista. Personas que habían tomado sus palabras como permiso para dejar de buscar. Para dejar de creer. Una mujer joven sentada en un banco roto. Su rostro marcado por el sufrimiento. Dejé de orar después de escucharlo. Pensé que tenía razón. Que Dios era solo una fantasía. Y ahora estoy sola. Tan terriblemente sola. Un hombre viejo caminando en círculos. Mis hijos dejaron de hablarme. Mi esposa me dejó. Lo perdí todo persiguiendo el éxito. Porque eso es lo que él dijo que importaba. Trabajo. Esfuerzo. Nada más. Y ahora que lo tengo todo materialmente,
No tengo nada que importe. Sebastián quiso gritar. Quiso taparse los oídos. Quiso correr. Pero no podía. Basta. Por favor. Ya no más. Jesús se detuvo. Se dio vuelta. Lo miró. ¿Ahora entiendes? ¿Entiendes el peso de tus palabras? Tú no eres solo un hombre, Sebastián. Eres una voz que millones escuchan. Y con ese poder viene responsabilidad. Yo no pedí ese poder. Pero lo tomaste. Lo buscaste. Lo deseaste. Y ahora es tuyo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con él? La escena cambió de nuevo. Ahora estaban en una sala blanca. Infinita. Sin paredes. Sin techo. Solo blanco en todas direcciones. Y frente a Sebastián, flotando en el aire como una proyección, estaba su vida. Cada momento. Cada decisión. Cada palabra. Mira, dijo Jesús. La proyección empezó a reproducirse. Como una película en alta definición. Sebastián se vio a sí mismo en diferentes momentos. Algunos que recordaba. Otros que había olvidado. Se vio a los 18 años, subiendo al autobús. Que lo sacaría de su pueblo. Vio a su madre despidiéndose, llorando, rogándole que no olvidara de dónde venía. Que no olvidara a Dios. Y se vio a sí mismo pensando, Dios no me sacó de aquí. Yo lo hice. Solo yo. Se vio en la universidad. Estudiando hasta el agotamiento. Pero también vio algo más. Vio las veces que un compañero le pidió ayuda y él se negó porque estaba demasiado ocupado. Vio las veces que pasó junto a personas sin hogar y miró hacia otro lado. Vio las veces que eligió el éxito sobre la compasión. Se vio en su matrimonio. Los primeros años, cuando aún se reía con Elena. Cuando aún la escuchaba. Y luego vio el momento exacto en que dejó de hacerlo. Fue gradual. No fue un día específico. Fue un deslizamiento lento hacia la distancia. Hacia la indiferencia. Se vio con sus hijos. Mateo dando sus primeros pasos y él en el teléfono. Ana cantando una canción que había aprendido y él diciendo muy bien sin siquiera escuchar. Y finalmente, se vio a sí mismo en el estudio de televisión. Hace apenas unas horas. Sonriendo con arrogancia. Diciendo esas palabras que ahora le quemaban el alma. No necesito a un Jesús imaginario que me resuelva los problemas. La proyección se congeló en su rostro. En esa sonrisa condescendiente. Sebastián no podía apartar la mirada. Quería, pero no podía. ¿Ves? Preguntó Jesús. ¿Ves al hombre en el que te convertiste? Sebastián cayó de rodillas. El llanto salía de un lugar tan profundo que dolía físicamente. Lo siento tanto. Dios, lo siento. Jesús se arrodilló frente a él. Lo sé. No merezco tu perdón. No merezco tu amor. No merezco nada excepto tu juicio. Jesús puso sus manos sobre los hombros de Sebastián. Y lo levantó para que lo mirara a los ojos. El arrepentimiento sin cambio es solo culpa. Y yo no vine a llenarte de culpa, Sebastián. Vine a liberarte. ¿Cómo? ¿Cómo puedo arreglar todo esto? No puedes. No por tu cuenta. Pero puedes empezar. Puedes elegir vivir diferente. Puedes elegir amarme. Y dejar que yo te ame. Pero he hecho tanto daño. Y puedes empezar a sanar. Palabra por palabra. Acción por acción. Día por día. Sebastián temblaba. No sé cómo. Jesús sonrió. Y en esa sonrisa había todo el amor del universo. Todo el perdón. Toda la gracia. Por eso estoy aquí. Para enseñarte. Sebastián se quedó en silencio durante largo rato. Y por primera vez en décadas, sintió algo que había olvidado completamente. Paz. No una paz superficial. No la ausencia de problemas. Sino una paz profunda, que venía de un lugar más allá de las circunstancias. Una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Era como volver a casa después de estar perdido durante 40 años. ¿Por qué me amas? Preguntó finalmente, con voz quebrada. Después de todo lo que dije, después de todo lo que hice, después de burlarme de ti frente a millones de personas, ¿por qué sigues aquí? Jesús lo miró con una ternura que derretía todo el hielo acumulado en el corazón de Sebastián. Porque tú eres mío, Sebastián. Yo te creé. Te conocí antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. Conté cada cabello de tu cabeza. Lloré contigo en cada dolor. Y celebré contigo en cada alegría.
Aunque tú no me veías, yo siempre estuve ahí. Y nunca abandono a los míos. Pero me burlé de ti. Lo sé. Te llamé imaginario. Lo sé. Dije que no te necesitaba. Lo sé. Jesús sonrió con tristeza. Y aún así, aquí estoy. Porque mi amor no depende de tu comportamiento. Mi amor es. Simplemente es. Sebastián rompió a llorar de nuevo. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de culpa. Eran lágrimas de liberación. Años de dolor. De orgullo. De soledad. De dureza. Todo saliendo de su pecho como un río desbordado que finalmente encuentra el mar. Y Jesús lo sostuvo. Como un padre sostiene a su hijo que ha estado perdido y finalmente regresa a casa. No dijo nada. Solo lo sostuvo. Y en ese abrazo, Sebastián sintió algo que cambió todo. Amor incondicional. No porque lo mereciera, sino porque así era la naturaleza de quien lo abrazaba. No supo cuánto tiempo estuvieron así. Minutos. Horas. El tiempo no parecía existir en ese lugar. Pero cuando finalmente levantó la mirada, Jesús le dijo: «Es hora de que vuelvas». Sebastián sintió pánico inmediato. «No. No estoy listo. No sé cómo hacer esto. No sé cómo vivir así. No tienes que saberlo todo. Solo tienes que dar el primer paso. ¿Y si fallo? ¿Y si te vuelvo a decepcionar?». Jesús puso su mano sobre el corazón de Sebastián. Y en ese toque había poder. Vida. Transformación. Vas a fallar. Muchas veces. Pero yo estaré ahí. Siempre. No te estoy pidiendo perfección. Te estoy pidiendo rendición. Te estoy pidiendo que confíes en mí. Sebastián asintió, temblando. ¿Qué quieres que haga? Jesús lo miró profundamente. Que vivas. De verdad. Que ames. Que perdones. Que seas el padre que tus hijos necesitan. El esposo que Elena merece. El hombre que siempre estuviste destinado a ser. Y que no vuelvas a callar mi nombre. ¿Cómo voy a hacer todo eso? Un día a la vez. Una decisión a la vez. Y yo estaré contigo. En cada paso. En cada caída. En cada victoria. Sebastián cerró los ojos. Respiró profundo. Está bien. Voy a intentarlo. No. Jesús sonrió. Vas a hacerlo. Porque ya no estás solo. Y entonces, con una última mirada llena de amor infinito, Jesús añadió algo que Sebastián nunca olvidaría. El mundo no necesita más políticos que fingen creer. Necesita hombres rotos que han encontrado la verdad. Hombres que no tienen miedo de mostrar sus cicatrices. Porque en esas cicatrices está el testimonio del poder de la gracia. Sebastián sintió que algo se encendía dentro de él. Algo que había estado apagado durante décadas. Propósito. Verdadero propósito. Voy a hacerlo bien esta vez, prometió. Lo juro. Jesús puso su mano sobre la frente de Sebastián. No jures. Solo confía. Y el mundo se desvaneció en luz blanca. Sebastián abrió los ojos. Estaba de vuelta en su habitación. La luz del amanecer entraba por las cortinas, pintando la habitación de naranja y dorado. Elena seguía dormida a su lado, respirando suavemente. Por un momento, Sebastián pensó que todo había sido un sueño. Una alucinación. Un producto de su mente estresada. Pero entonces levantó su mano derecha. Y vio algo que le quitó el aliento. Una marca. No era una herida. No era algo físico exactamente. Era más como una luz grabada en su palma. Tenue. Casi imperceptible. Pero ahí. En forma de cruz. Pasó su otra mano sobre ella. Era real. O tan real como podía ser algo que desafiaba toda lógica. Su corazón empezó a latir fuerte. Pero no de miedo. De asombro. De certeza absoluta. Había sido real. Todo había sido real. Jesús había estado ahí. Le había hablado. Lo había abrazado. Y ahora todo era diferente. Se levantó de la cama lentamente, tratando de no despertar a Elena. Sus piernas todavía temblaban. Todo su cuerpo temblaba. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. El sol estaba saliendo. Y era como si lo viera por primera vez. Los colores eran más vívidos. El aire que entraba por la ventana entreabierta olía diferente. Más fresco. Más vivo. O quizás no era el mundo el que había cambiado. Era él.
Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Pero esta vez sonreía. Gracias, susurró hacia el cielo. Gracias por no rendirte conmigo. Y por primera vez en su vida adulta, Sebastián Montero oró. No con palabras elaboradas. No con frases religiosas que sonaran bien. Solo con el corazón abierto. No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser la persona que quieres que sea. Pero voy a intentarlo. Con tu ayuda. Por favor, ayúdame. Porque solo no puedo. Un viento suave entró por la ventana. Y en ese viento, Sebastián sintió una presencia. Invisible pero real. Y supo que no estaba solo. Elena se movió en la cama. Estaba despertando. Sebastián se dio vuelta y la miró. Realmente la miró. Por primera vez en años. Vio las líneas finas alrededor de sus ojos. Las canas que empezaban a aparecer en su cabello. El cansancio en su rostro. El peso que había cargado sola durante tanto tiempo. Y se dio cuenta de que la había abandonado mucho antes de darse cuenta. Elena abrió los ojos lentamente. Lo vio de pie junto a la ventana, mirándola. «Sebastián, ¿estás bien?» Él caminó hacia la cama. Se sentó junto a ella. Y tomó su mano. Elena lo miró con confusión. Y quizás un poco de miedo. Porque hacía tanto tiempo que él no la tocaba así. Con ternura. Con intención. «Tengo que contarte algo», dijo Sebastián, su voz temblando. «¿Qué pasa? ¿Qué sucedió?» Y entonces, Sebastián le contó todo. Le contó sobre despertar en la noche. Sobre ver a Jesús al pie de la cama. Sobre el viaje a través de su pasado. Sobre ver su vida completa. Sobre el encuentro. Sobre el abrazo. Habló y habló. Y Elena lo escuchaba con los ojos cada vez más grandes. Con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando terminó, el silencio llenó la habitación. Elena miraba a su esposo como si lo viera por primera vez. O quizás, como si finalmente volviera a ver al hombre que había conocido hace años. ¿De verdad? ¿De verdad pasó todo eso? Sebastián levantó su palma. Le mostró la marca. Elena la tocó con dedos temblorosos. Y aunque era casi invisible, ella podía sentirla. Una calidez. Una presencia. «Dios mío», susurró. «He estado orando por esto durante años. Durante años le pedía que tocara tu corazón. Que te mostrara la verdad. Y lo hizo». Sebastián asintió, llorando. «Lo siento, Elena. Siento mucho haberte abandonado. Haberte ignorado. Haberte hecho cargar sola con todo. Siento no haber sido el esposo que merecías. El padre que nuestros hijos merecían». Elena puso su mano sobre su mejilla. «Está bien. Lo que importa es ahora. Lo que importa es esto. No está bien. Pero voy a hacerlo mejor. Lo prometo. Voy a cambiar». «No puedes cambiar por tu cuenta», dijo Elena suavemente. «Pero con él todo es posible». Sebastián la abrazó. Y ella lo abrazó de vuelta. Y en ese abrazo había perdón. Había esperanza. Había un nuevo comienzo. El desayuno fue diferente esa mañana. Sebastián bajó y preparó el desayuno para todos. Él. El gobernador que tenía personal de cocina. El hombre que siempre estaba demasiado ocupado. Hizo huevos revueltos. Tostadas. Jugo fresco. Cuando Mateo y Ana bajaron las escaleras, se detuvieron en seco. «¿Papá?», preguntó Mateo, confundido. «¿Tú cocinaste?». Sebastián sonrió. Una sonrisa verdadera. «Sí. Quería hacer algo especial. Siéntense». Los niños se miraron entre sí con esa mezcla de confusión y esperanza que solo los niños pueden tener. Se sentaron a la mesa. Elena se unió a ellos. Y por primera vez en años, comieron juntos. Sin teléfonos. Sin televisión. Sin distracciones. Solo ellos. «¿Cómo estuvo la escuela ayer?», preguntó Sebastián, mirando a Ana. Ella casi se atraganta con su jugo. «¿Qué? La escuela. ¿Cómo te fue?». Ana miró a su madre, como buscando permiso para responder. Elena asintió con una sonrisa. Fue bien. Tuve examen de ciencias». «¿Y cómo te fue?». «Saqué 10». Sebastián sintió una punzada de dolor. No porque la calificación fuera mala, sino porque se dio cuenta de que no sabía que tenía un examen. No sabía en qué grado estaba.
Apenas sabía quiénes eran sus amigos. Pero no dejó que el dolor lo paralizara. Lo usó como combustible. Eso es increíble, princesa. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Puedo verlo? Los ojos de Ana se iluminaron. ¿En serio? ¿En serio? Ella corrió a buscar su mochila. Y cuando volvió con el examen, Sebastián lo leyó completo. Preguntó sobre cada respuesta. Celebró cada acierto. Y Ana brillaba. Brillaba de una manera que hacía que el corazón de Sebastián doliera y se alegrara al mismo tiempo. Después del desayuno, Sebastián llamó a su oficina. «Cancelen todas mis reuniones de hoy», dijo. Su asistente casi se desmaya. «Pero señor, tiene una reunión con el presidente a las 10, y luego...». «Cancélenlas todas. Es urgente». «¿Está todo bien? ¿Pasó algo?». Sebastián miró a sus hijos jugando en la sala. A Elena limpiando la mesa con una sonrisa en los labios. «Sí. Pasó algo. Algo importante. Pero estoy bien. Mejor que nunca. Solo, necesito el día con mi familia». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Entendido, señor. Me encargo de reprogramar todo». Sebastián colgó. Y sintió una libertad que nunca había experimentado. El poder de elegir lo que verdaderamente importaba. Ese día hizo algo que no había hecho en años. Jugó. Jugó con Mateo. Fútbol en el jardín. No perfectamente. No era atlético. Pero jugó. Corrió. Se rió. Se ensució los pantalones. Y Mateo lo miraba como si no pudiera creer que esto estaba pasando. «¿Papá? ¿Te sientes bien?». Sebastián se detuvo, jadeando. «Me siento mejor que nunca, hijo». «¿Por qué?». Es que nunca habías jugado así conmigo». El corazón de Sebastián se rompió un poco más. «Lo sé. Y lo siento. Pero eso va a cambiar. Te lo prometo». Mateo sonrió. Y en esa sonrisa había esperanza. «Está bien, papá. Estoy feliz de que estés aquí ahora». Con Ana dibujó. Se sentaron en el suelo del estudio y dibujaron juntos. Ana dibujaba flores y mariposas con colores brillantes. Sebastián intentaba dibujar un árbol y parecía más bien un arbusto extraño. Ana se reía. «Papá, eres terrible dibujando». «Lo sé. Pero me divierte». «¿De verdad?». «De verdad». Ana lo miró con esos ojos grandes, llenos de amor incondicional que solo los niños tienen. «Papá, ¿podemos hacer esto más seguido?». Sebastián sintió un nudo en la garganta. «Sí, princesa. Vamos a hacer esto mucho más seguido». Ella se acercó y lo abrazó. Un abrazo fuerte, desesperado, como si tuviera miedo de que desapareciera si lo soltaba. Y Sebastián la abrazó de vuelta. Y lloró en silencio. Porque se dio cuenta de todo lo que había perdido. De todo lo que se había perdido. Pero también se dio cuenta de que aún había tiempo. Aún podía arreglar las cosas. Con ayuda de Jesús. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Sebastián y Elena se sentaron en el balcón de su habitación. El cielo estaba lleno de estrellas. Miles de ellas. Brillando como testigos silenciosos de la conversación que estaba por suceder. «Tengo que hacer algo», dijo Sebastián finalmente. Elena lo miró. «¿Qué cosa?». «Tengo que decir la verdad. Públicamente. Tengo que retractarme de lo que dije en la entrevista. Tengo que contarle al mundo lo que me pasó». Elena respiró profundo. «¿Estás seguro? ¿Sabes lo que eso significa? La gente va a pensar que estás loco. Van a decir que tuviste un colapso nervioso. Van a atacarte. Van a burlarse». «Lo sé. Podrías perder tu carrera política». «Lo sé. Podrías perder todo lo que has construido». Sebastián la miró a los ojos. «¿Y qué sentido tiene construir un imperio si pierdo mi alma en el proceso?». Elena sonrió con lágrimas en los ojos. «Ahí está. Ahí está el hombre que conocí. El hombre del que me enamoré». Sebastián tomó su mano. «Tengo miedo. No voy a mentir. Tengo miedo de lo que va a pasar. De lo que va a decir la gente. De fallar. Pero tengo más miedo de no hacerlo. De despertar en 20 años y darme cuenta de que dejé pasar esta oportunidad. De que callé cuando debía hablar. No tienes que hacerlo solo. Yo estoy contigo. Los niños están contigo. Y sobre todo, él está contigo». Sebastián asintió. «Entonces voy a hacerlo. Mañana. Voy a convocar una conferencia de prensa.
Y voy a contar todo. Elena se acercó y lo besó. Un beso suave, lleno de amor y apoyo. Estoy orgullosa de ti. Y en esa noche, bajo las estrellas que su abuela le había dicho que Dios creó, Sebastián Montero encontró una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Porque finalmente había dejado de correr. Finalmente había encontrado el hogar que había estado buscando toda su vida. Y ese hogar no era un lugar. Era una persona. La sala de prensa estaba completamente llena. Periodistas de todos los medios. Cámaras por todas partes. Micrófonos apuntando hacia el podio vacío. Todos esperaban. Todos especulaban. El gobernador Montero había convocado una conferencia de prensa urgente. 24 horas después de su controversial entrevista. Nadie sabía qué esperar. ¿Una disculpa? ¿Una defensa? ¿Una renuncia? El murmullo de especulación llenaba la sala. Y entonces, Sebastián entró. Se veía diferente. No llevaba traje. Llevaba una camisa simple. Pantalones casuales. Sin corbata. Sin la armadura usual. Se veía humano. Se acercó al podio. Miró a todas las cámaras. A todos los periodistas. Y respiró profundo. Gracias a todos por venir, comenzó, su voz clara pero emocionada. Sé que están esperando algún tipo de declaración política. Alguna estrategia. Alguna explicación calculada. Hizo una pausa. Pero no es eso lo que van a escuchar hoy. Hoy van a escuchar la verdad. Toda la verdad. Sin filtros. Sin estrategia. Solo un hombre compartiendo lo que le pasó. El murmullo se detuvo. El silencio era absoluto. Hace 2 noches, me burlé de Jesús en Televisión Nacional. Dije cosas terribles. Cosas arrogantes. Cosas que ofendieron a millones de personas. Y quiero empezar diciendo que lo siento. Lo siento profundamente. Los periodistas empezaron a tomar notas frenéticamente. Pero no los llamé aquí solo para disculparme. Los llamé para contarles lo que pasó después de esa entrevista. Y entonces, Sebastián contó todo. Palabra por palabra. Detalle por detalle. El despertar en la noche. Ver a Jesús al pie de su cama. El viaje a través de su pasado. Las revelaciones. El abrazo. La transformación. Habló durante 40 minutos seguidos. Sin notas. Sin preparación. Solo desde el corazón. Algunos periodistas lo miraban con escepticismo. Otros con asombro. Algunos incluso tenían lágrimas en los ojos. Sé lo que están pensando, dijo Sebastián. Están pensando que me volví loco. Que tuve un colapso nervioso. Que esto es algún tipo de truco político. Levantó su mano. Mostró la marca en su palma. Esto es real. No sé cómo explicarlo científicamente. No sé cómo probarlo. Pero es real. Y lo que me pasó, cambió mi vida. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban con lágrimas. Durante 40 años, creí que la vida se trataba de poder. De éxito. De construcción. Y construí un imperio impresionante. Pero estaba vacío. Yo estaba vacío. Había perdido todo lo que realmente importaba. Mi familia. Mi propósito. Mi alma. Y entonces Jesús, el mismo Jesús del que me burlé, vino a buscarme. No para condenarme. No para destruirme. Sino para salvarme. Para mostrarme la verdad. Para abrazarme y decirme que todavía hay tiempo. Que todavía hay esperanza. La sala estaba en silencio total. Ni siquiera el sonido de cámaras haciendo clic. Así que hoy estoy aquí para decir esto. Me equivoqué. Completamente. Jesús no es imaginario. Es la persona más real que he conocido en mi vida. Y su amor es la única cosa en este mundo que verdaderamente importa. Sebastián miró directamente a la cámara principal. Si alguien está escuchando esto y se siente como yo me sentía, vacío, perdido, preguntándose si hay algo más, quiero que sepan que sí lo hay. Hay mucho más. Y nunca es demasiado tarde. Nunca están demasiado lejos. Nunca han hecho tanto daño que no puedan ser perdonados. Porque yo estaba tan lejos como se puede estar. Y Él vino por mí de todas formas. Y vendrá por ustedes también. Si lo dejan. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sebastián ahora. Eso es todo. Eso es lo que tenía que decir. Ahora pueden hacer lo que quieran con esta información.
Pueden burlarse. Pueden atacarme. Pueden destruir mi carrera. No importa. Porque por primera vez en mi vida, soy verdaderamente libre. Y con eso, Sebastián salió del podio. No esperó preguntas. No esperó reacciones. Simplemente salió. 6 meses después. La vida de Sebastián Montero cambió dramáticamente después de esa conferencia. Algunos lo apoyaron. Muchos lo atacaron. Su carrera política se vino abajo. Perdió su posición como gobernador. Los medios lo ridiculizaron sin piedad. Pero también pasó algo inesperado. Miles de personas se contactaron con él. Personas que habían visto la conferencia y habían sido tocadas. Personas que habían experimentado cosas similares. Personas que habían estado buscando respuestas y encontraron esperanza en su historia. Sebastián empezó a hablar en iglesias. En eventos. En lugares pequeños donde nadie le pagaba. Compartiendo su testimonio. Compartiendo su encuentro. Y vidas cambiaban. Una por una. En casa, todo era diferente. Sebastián cenaba con su familia todas las noches. Iba a los juegos de fútbol de Mateo. Ayudaba a Ana con su tarea. Salía en citas con Elena. No era perfecto. Había días difíciles. Había momentos en que el orgullo intentaba regresar. Momentos en que dudaba. Pero cada vez que eso pasaba, miraba su mano. Veía la marca. Y recordaba. Recordaba el abrazo de Jesús. Recordaba sus palabras. Recordaba que no estaba solo. Una tarde, 6 meses después de todo, Sebastián estaba en el patio de su casa. Habían vendido la mansión. Ahora vivían en una casa más pequeña, más acogedora. Estaba jugando con Ana cuando sonó su teléfono. Era Miguel Sánchez, el joven político que había admirado a Sebastián. Hola, Miguel. Gobernador, quiero decir, Sebastián. Tengo que contarte algo. Adelante. Vi tu conferencia. Y al principio, no te voy a mentir, pensé que te habías vuelto loco. Pero no podía dejar de pensar en ella. En tus palabras. En lo que dijiste sobre sentirte vacío. Porque, yo me siento así también. Sebastián sintió que su corazón se aceleraba. Sigue. Anoche me arrodillé por primera vez en mi vida. Y oré. Le pedí a Jesús que si era real, que se mostrara. Que me ayudara. Y Sebastián, algo pasó. No vi nada. No escuché nada. Pero sentí una paz. Una paz que no puedo explicar. Sebastián sonrió con lágrimas en los ojos. Lo sé, Miguel. Lo sé exactamente de lo que hablas. Necesito aprender más. Necesito saber cómo vivir esto. Ven a mi casa el domingo. Vamos a estudiar juntos. Te voy a conectar con personas que pueden ayudarte. ¿De verdad? De verdad. Bienvenido a casa, hermano. Cuando colgó, Sebastián miró hacia el cielo. Gracias, susurró. Por usarme. A pesar de todo. Y en el silencio que siguió, sintió una presencia. Invisible pero real. La misma presencia que había sentido aquella noche. La presencia de Jesús. Siempre ahí. Siempre fiel. Siempre amando. Hay momentos en la vida que nos definen. Momentos en los que tenemos que elegir entre la comodidad y la verdad. Entre el éxito del mundo y el propósito de Dios. Entre la armadura que hemos construido y la vulnerabilidad que nos hace libres. Sebastián Montero eligió. Y su vida nunca volvió a ser la misma. No porque fuera fácil, sino porque era verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre libera. Esta es la historia de un hombre que se burló de Jesús y descubrió que Jesús nunca se burló de él. De un hombre que buscó el poder y encontró el amor. De un hombre que estaba perdido y fue encontrado. ¿Y tú? ¿Estás construyendo un imperio vacío? ¿Estás corriendo de algo que no puedes nombrar? ¿Hay un vacío en tu corazón que nada parece llenar? Quizás es hora de detenerte. De arrodillarte. De rendirte. Porque hay alguien que te está esperando. Alguien que te conoce completamente. Tus fallas. Tus miedos. Tus secretos más oscuros. Y te ama de todas formas. No porque seas perfecto. Sino porque eres suyo. Y él nunca abandona. A los suyos. Nunca. Esta noche, antes de dormir, quizás deberías hacer lo que Sebastián hizo. Arrodillarte. Y preguntar. Solo preguntar. Jesús, si eres real,
Muéstramelo. Si esto es verdad, ayúdame a verlo. Y espera. Porque Él responde. Siempre lo hace. No siempre de la manera que esperamos. Pero siempre de la manera que necesitamos. El amor de Dios no depende de tu comportamiento. No depende de tu pasado. No depende de cuánto lo has rechazado. Simplemente es. Y está esperándote. Con los brazos abiertos. Listo para abrazarte. Listo para sanarte. Listo para mostrarte que fuiste creado para mucho más que esto. Para mucho más que el vacío. Para el amor. Para el propósito. Para Él.